Hola, mi nombre es Valentina Morales Quintero. Voy a hablar sobre lo que vimos en la primera clase, que fue la de urología. Vimos los diferentes tipos de cirugía, como la convencional, la endoscopia urológica y la laparoscopia. También vimos los diferentes tipos de abordaje, como lo son los posteriores, los anteriores y los laterales, entre los cuales tenemos los extraperitoneales, los subdiafragmáticos, los oblicuos y demás. También vimos el diferente instrumental e insumos médico-quirúrgicos que no nos pueden faltar, como lo son el equipo de laparotomía, el equipo vascular y el de tórax, que esto no nos pueden faltar, el separador de Richardson, de Dever y los dilatadores ureterales, como el de Van Buren y el de Benique. Entre los insumos médico-quirúrgicos tenemos los hiladillos de Benselut, que estos vienen de diferentes colores, por lo menos los rojos son para arteria, el amarillo es para nervio, el azul es para vena y los blancos son para órganos. También tenemos el catéter doble J, las guías rígidas o las hidrofílicas, que las rígidas pues no tienen movimiento y las hidrofílicas su punta es móvil. Tenemos la sonda de Nelaton, la sonda de Foley, guantes, electro, punta del electro, hemostáticos, apósitos, suero fisiológico, gancho de succión, la silocaína jalea y demás. En cuanto a la laparoscopia urológica, tenemos el neumoinsuflador con el cual se administra el CO2, tenemos ópticas de 10 milímetros, de 0 grados, 30 grados y 45 grados. Tenemos las nuevas tecnologías, que en lo personal pues yo no sabía que existía ya la tecnología 3D. También tenemos la tecnología TCAM, las cámaras. También tenemos dos tipos de técnicas para acceder a la cavidad peritoneal. Una es la cerrada y la otra es la abierta. La cerrada se hace con la aguja de Veres y aquí hay dos tipos de pruebas o tests, que uno es el de Palmer y el otro es el de la gota. Y en cuanto a la abierta, pues tenemos, se realiza con el trocar o con la cánula de Hasso. Entre los abordajes por laparoscopia tenemos el transperitoneal, el preperitoneal y el retroperitoneal. Para indicaciones como prostatectomías, nefrectomía maligna o nefrectomías benignas y demás. Bueno, continuando en nuestra segunda clase vimos seguridad del paciente y entre las cosas que vimos fueron los 10 objetivos de la seguridad del paciente. Entre ellos está prevenir las infecciones en la atención, tener buena comunicación entre los profesionales, identificar correctamente el paciente, identificar correctamente el lado del paciente, reducir los riesgos de accidentes e incidentes y verificar la seguridad de los medicamentos. Bueno, también tenemos las 3 pausas de seguridad. La primera pausa se realiza antes de anestesiar al paciente. En esta el equipo quirúrgico se debe presentar con el paciente, se le debe preguntar su nombre, cédula, qué cirugía se le va a realizar y el lado en el que se le va a realizar. En la segunda pausa se realiza antes de incidir al paciente. En esta instrumentación se debe encargar de realizar el primer conteo y se revisa la profilaxis antibiótica. Y en la tercera pausa se debe hacer antes de cerrar al paciente y instrumentación quirúrgica nuevamente revisa el conteo, revisa que todo esté bien, se revisan las patologías, que estén bien rotuladas y demás. Y todo el equipo quirúrgico al finalizar la cirugía, el procedimiento quirúrgico, debe firmar las listas de chequeo. También tenemos a la Joint Commission, que ellos se encargan a las instituciones de salud de acreditarlas de alta calidad, que es como la más alta calidad que hay. Lo que también se tiene muy en cuenta es que la cirugía segura salva vidas y siempre se está velando por la seguridad del paciente. Con la llegada del COVID se han implementado y se han hecho algunas modificaciones en cuanto a los elementos de protección personal. Entonces en este caso ahora lo recomendable entre una de las muchas técnicas que hay es colocarse primero el gorro, el tapabocas, el mameluco o el traje, los guantes, las gafas, la careta y el segundo par de guantes. En nuestra tercera clase vimos maxilo,
Vimos los diferentes tipos de cirugía, como lo son la oncológica, la ortognática, la estética, la oral, la cirugía de la articulación temporomandibular y la reconstructiva. También hablamos de los pilares de la cara, que son como las columnas de la cara, porque son como las partes más fuertes que tenemos. Y en ellos se pueden realizar compresiones interfragmentarias y extracciones. También hablamos de la anatomía, entre todo esto de la articulación temporomandibular, que es la que permite abrir y cerrar la boca, y de este mismo modo la deglución, la masticación y la fonación. Y así muy general también hablamos de los ojos, de la nariz, de la boca, de los dientes, de las arterias, de las mucosas y de todo muy general. Entre las generalidades de maxilo hablamos de la anestesia local, entonces debemos tener en cuenta que nunca se deben aplicar ni en las puntas de las orejas ni en la nariz, ni epinefrina, ni adrenalina, porque esto puede generar una necrosis. De este mismo modo hablamos de que la anestesia local es muy usada para blefaroplastias, exodoncias y ferulizaciones. También hablamos de los diferentes tipos de abordajes, como lo son el coronal, el endaural, el gingivolabial superior e inferior, el temporal y el intraoral, entre otros. También hablamos de la ferulización intermaxilar o la ferulización cerrada, que consiste en bloquear el maxilar superior e el inferior para así lograr hacer una mejor consolidación de la fractura. También hablamos de los retrocesos, que pueden ser de tipo 2, que es el retroceso como tal, tipo 3, que es una avanzada, y también tenemos el retroceso por apnea de sueño, que este también puede venir con dificultades para respirar. También hablamos de las mentoplastias, que podemos utilizar implantes de Silastí, de polipropileno, de PPK, entre otros, y la incisión se hace por debajo del mentón. De igual modo, siempre que vayamos a trabajar con tumores, debemos tener un equipo para cobertura y otro equipo para retirar el tumor. Estos es recomendable que cuando se coloquen en la mesa se separen por un campo quirúrgico estéril. Es recomendable que para párpado o para las fracturas de Noe se lleve el set de Crawford, se lleven dilatadores de punto y de vía lagrimal. Tenemos diferentes tipos de fractura, como lo son la blowout, la Cowell-Lut, la Dolan, Lefford 1, 2 y 3, y la NOA, que también viene tipo 1, 2 y 3, siendo 1 la más superficial, por así decirlo, y 3 la más diminuta. En nuestra última clase hablamos de energía y nuevas tecnologías. Iniciamos hablando de los tipos de energía. Entonces tenemos las electromagnéticas, que aquí tenemos el láser, el monopolar y el bipolar. De igual forma también tenemos las mecánicas, que con ellas se maneja el ultrasonido, y este convierte la energía en movimiento. En cuanto al monopolar, hay que tener en cuenta que la energía sale del monitor, luego llega al electrodo positivo, que vendría siendo el lápiz, luego pasa por el paciente y busca el polo negativo, que vendría siendo la placa. Mientras que en el bipolar es al contrario, ya que la misma pinza tiene el electrodo tanto positivo como negativo. Entre los usos que le podemos dar a las energías también tenemos la litotripsia, que consiste con un tipo de energía, ya sea neumática, ultrasónica o de láser, se rompan los cálculos dentro de las vías urinarias. También hablamos de la endoscopia, que consiste en ver el cuerpo humano a través de los orificios naturales, independientemente de la especialidad en que se aplique. En cuanto a lo que más me gustó de la clase, de este corte, yo diría que en general que podamos hacer un repaso de todo, porque de todas maneras al uno dejar de estar viendo las cosas y dejar de repasarlas, pues hay cosas que a uno se le van olvidando, y me parece fundamental hacer este tipo de clases, además que son muy dinámicas en cuanto a los videos, en cuanto al orden que hay en las clases con las diapositivas.
y con toda la información que se nos brinda, que a veces parece que es más bien muy poco el tiempo y la información, aunque trate de ser muy precisa, pues siempre sigue siendo bastante, porque son temas muy generales. Pero pues me ha gustado como la forma en la que se ha tratado de resumir y en la que se transmite, ya que es de forma ordenada y clara. Bueno, y en cuanto a mi nota, yo diría que mi nota cuantitativa sería un 4, ya que no participo mucho en clase, porque pues a veces tengo fallas con el micrófono o con el internet o porque simplemente pues otro compañero ya ha respondido. Y en cuanto a mi nota cualitativa, pues yo creería que un 4 o 5 porque siempre trato de estar como con muy buena disposición en las clases, estoy muy atenta, trato de ser muy ordenada y clara con mis apuntes para comprender y entender mejor todos estos repasos que hemos venido haciendo. Gracias.